Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Interna refleja lo que realmente tú eres. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué piensas, actúas y tienes cierta clase de sentimientos que no quisieras tener? Sin embargo, eso es muy bueno para que nosotros podamos hacer una evaluación sincera acerca de quién en realidad somos nosotros. El poder observar los resultados, la conducta de nuestra vida, está reflejando quién es el que gobierna en nuestro ser interior. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 1, habla acerca de la respuesta para que tú y yo podamos obtener libertad de todas aquellas cosas que no son convenientes a nuestra vida. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Aquí podemos nosotros ver la ilegalidad al establecer otro camino al cielo. Aquí en este momento que Jesús habla, estamos viendo aquí ese ladrón o salteador, esa persona que entra por otro lugar. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo a distintos caminos que se han establecido a lo largo de la vida y de toda la historia para poder supuestamente llegar a Dios. Existe un pensamiento que es: todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones son buenas y todas estas nos llevan a Dios. Eso no es cierto. Podemos ver el ejemplo de la ofrenda de Caín y de Abel. Caín quiso ofrecer una ofrenda para estar cerca de Dios, mas Dios la vio realmente de lejos. Pero la ofrenda de Abel sí la aceptó. ¿Por qué razón? Sencillamente porque la ofrenda de Abel estaba de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. No todos los caminos llevan a Dios, no todas las religiones son lo que establece el mundo para poder llegar a Dios. No es cierto, sino que solamente hay una puerta. Vemos, por ejemplo, cómo la idolatría viene a ser hoy en día prácticamente ese ladrón que entra al redil de las ovejas, pero no por la puerta, es decir, no por los medios legales o establecidos o autorizados por parte de Dios. El ejemplo de los medios religiosos para recibir la salvación. Existen muchas formas que el hombre se ha inventado. Haz esto, haz lo otro, y de esta manera tú vas a llegar al cielo. Es más, las buenas obras, está bien que las hagamos, pero las buenas obras no nos llevan a Dios. Más bien, las buenas obras debemos de hacerlas porque amamos a Dios y amamos al prójimo. Pero esos son ladrones o salteadores que quieren confundirnos para que nosotros podamos llegar a un punto de no retorno en cuanto a la condenación eterna. Sin embargo, vemos la legalidad de Jesús como el acceso a la salvación. Por eso en el versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Se está refiriendo a sí mismo el Señor Jesús. Él es la puerta. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios es el que establece lo que es legal o autorizado. Es Dios a quien nosotros tenemos que escuchar, y nos ha dejado esa voz a través de su palabra. Y esa palabra nos habla de que Jesús es el autorizado para llevarnos a la presencia de Dios. Algunas características interesantes que vemos aquí acerca del camino autorizado por Dios. En este versículo dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es decir, usa la verdad y no la oculta. Cuando la verdad se oculta es porque no es la persona ni el sistema que Dios ha autorizado.
Cuando Jesús dice, mas el que entra por la puerta, el pastor es. Cuando alguien quiere ocultar lo que Dios dice en su palabra, quiero decirte, esa persona, ese sistema, ese movimiento religioso no proviene de Dios. Además de eso, dice, a este abre el portero. ¿A qué se refiere? Porque Él es el dueño del ser humano. ¿Quién es el único que puede merecer el título de dueño y señor del ser humano? El que hizo los cielos y la tierra, el que creó al género humano, es Dios. Y Jesús es Dios. Por eso Él es la puerta. Las características de una persona que forma parte de ese redil al cual el Señor nos ha llevado, el poder ser una oveja de Dios. En primer lugar dice aquí, y las ovejas oyen su voz. Lo que nos está diciendo es que es reconocido por los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes son los que reconocen a Jesús como el Señor, el Salvador y que viene por segunda vez? Son aquellos que son parte del redil de Dios. Pero hay gente que no puede entender que Jesús es la única respuesta, porque no son parte de ese redil. Pero a la vez dice, mas a los extraños no seguirán. Lo que nos está diciendo es que no se dejan engañar por los falsos caminos. Muchas voces hay hoy en día que quieren desviar a la iglesia, al cristiano, de la senda de Cristo. Pero dice, a ellos no les escuchan, no oyen su voz. Ahora, ¿cómo obtener esa vida eterna? En el versículo 7 dice, volviendo pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo primero que tenemos que hacer es rechazar la mentira y el pecado, que son esos salteadores que no entran por la puerta. El pecado te dice que es donde tú vas a encontrar la felicidad. Las religiones te dicen que a través de lo que tú puedas hacer es lo que puedes llegar a obtener esa vida eterna. Pero no es cierto. Tienes que soltar esto, rechazarlo, pedirle perdón a Dios por haber creído la mentira y no a esa puerta, no a ese buen pastor que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Aceptando la muerte de nuestro Señor Jesucristo como nuestro único medio de salvación. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que en este momento, si tú quieres entregarle tu corazón a Cristo, di conmigo esta oración. Padre eterno, que estás en los cielos, reconozco que he oído voces extrañas, he seguido caminos errados, mas ahora te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre por haber creído la mentira como verdad. Te pido que me perdones de todos mis pecados con los cuales he herido tu corazón. Ahora, Señor, límpiame y seré limpio. Creo que resucitaste para que yo tenga vida eterna. En el nombre de Cristo te entrego mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.